disponible. Y bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, como decíamos anteriormente. Hoy tenemos el placer de compartir con Federico Toledo. Muchas gracias, Federico Toledo, por aceptar nuestra invitación a estar en el Gracias por la webinar con invitación. nosotros. Muchas gracias, Federico. Y bueno, hablarles que, como ustedes saben siempre, el webinar vamos a hacer la presentación del speaker, que en este caso va a ser Federico Toledo. En un ratito él se va a presentar y va a empezar su presentación. Y como siempre también le decimos que recuerden que tenemos una parte finalizando el webinar, o sea, la presentación, donde estaremos haciendo un par de anuncios y también donde estaremos sorteando una tarjeta CAR de Amazon de $25. Recuerden que siempre la estrategia para ganarse la tarjeta es, tenemos que hacerle preguntas al presentador y entonces esas preguntas, las más importantes, las más duras, las ponemos en una encuesta en el grupo de nosotros en Facebook y entonces a partir de ahí ustedes mismos votan por la pregunta más interesante y la pregunta más interesante entonces se lleva esta tarjeta de Amazon de $25. Y como siempre están con nosotros todos los chicos de J-Meter en español, muchas gracias. Y nada, Federico, es todo tuyo el espacio. Bienvenido y nuevamente muchísimas gracias, hermano. Bueno, muchísimas gracias, Dervis y todo el equipo. La verdad que súper contento de poder compartir con todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla, que por acá tengo la presentación. ¿Ahí la están viendo? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, el tema que traigo para compartirles hoy tiene que ver con integración continua y Continuous Delivery. El CI/CD, quizá lo vieron como CI/CD, lo vieron alguna vez, que implica tanto Continuous Integration como Continuous Delivery, o entrega continua. Y en esto me quiero enfocar en las verificaciones de performance. Cómo agregarle verificaciones de performance a nuestra integración y entrega continua. Para comenzar y contarles un poquito sobre mí, bueno, mi nombre es Federico Toledo, soy uruguayo, por eso en la mañana de California, donde vivo, estoy tomando unos mates para arrancar con energía. Hace 15 años trabajo en el mundo del testing, y desde mis inicios empecé siempre trabajando en lo que son pruebas de performance. Hace 12 años con dos amigos fundamos Abstracta, que es una empresa que se dedica específicamente a proveer servicios de calidad de software, de pruebas de software, y nuestra expertise está en pruebas de performance, pruebas automatizadas, pruebas funcionales. También contarles que soy el autor de uno de los primeros libros de testing escrito directamente en idioma español, que lo pueden descargar gratuitamente de mi sitio. Se llama Introducción a las pruebas de sistemas de información. Está en español, cubre distintas temáticas de testing, y me parece que es una buena introducción como para alguien que quiere comenzar en el mundo del testing, o si alguien necesita repasar algunos conceptos de alguna de las áreas, lo pueden descargar de mi sitio que aparece por acá. Me gusta escribir, entonces van a ver que por ahí hay varias contribuciones en el área. También me gusta participar en eventos, en webinars. He dado varias charlas, incluso en eventos internacionales. En este año ha sido principalmente en webinars, así que eso es una de las grandes posibilidades que nos ha dejado por ver el vaso lleno, ¿no? La parte del vaso lleno, de las cosas positivas que nos dio la pandemia, es que hemos podido participar en distintos eventos en distintos lugares del mundo. Y otra de las cosas que me dejó la pandemia es poder haberle dedicado a este proyecto nuevo que comencé este año, que es un podcast llamado Quality Sense. Es en inglés, y he tenido la chance de entrevistar a referentes en el mundo de calidad de software, desde gente muy conocida como Michael Bolton, Lisa Crispin, Leandro, nuestro señor Performo, que lo conocen todos por acá, seguramente, a nuevas voces también dentro del mundo de la calidad de software de distintos lugares. Así que si escuchan podcast, los invito a suscribirse y a escuchar estas entrevistas. Y bueno, un poquito más sobre mí. He participado en algunas otras startups y emprendimientos relacionados a calidad de software también. Soy uno de los fundadores de la conferencia Testing UI,
que es una de las más importantes y pioneras de testing en Latinoamérica. Y por allá por el 2011 hice un doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, donde tuve la posibilidad de investigar también sobre temas de testing dirigido por modelos. Y por último, y no menor, también contarles de que soy uno de los fundadores del proyecto Nahual en Uruguay, que es un proyecto hermoso que surge en Argentina hace como 15 años, que lo que intenta hacer es conectar personas que quizá han tenido menos oportunidades, capacitarlas en aspectos básicos de ingeniería de software, de calidad, de pruebas funcionales, y ayudarlos a insertarse en el mundo laboral informático, que todos sabemos que vivimos como dentro de una burbuja, como me gusta decirle, porque tenemos mejores salarios, las empresas generalmente tienen ambientes laborales muy buenos. Entonces, mientras más gente podamos traer a este mundo, creo que vamos a mejorar la situación de muchas personas. Así que también en esto los invito a pensar en cómo podemos ayudar a que más personas ingresen a nuestra burbuja, a nuestro mundo laboral. Y de esa forma colaborar con otras personas también por ahí. Bueno, y por último comentarles de mí, ya les dije que me gusta tomar mate, me gusta la naturaleza, por acá algunas fotos con mi esposa de algún viaje que hicimos últimamente por acá por California, que es donde vivo en Berkeley. Hace 1 año y medio nos vinimos para acá, y bueno, muy contento de estar. Una de las ideas era poder estar más en contacto cara a cara con los clientes, que la mayoría de los clientes los tenemos por acá, por Silicon Valley y por Estados Unidos, pero bueno, eso no ha podido ser tan así como lo habíamos planificado en un inicio, pero bien. Y bueno, y de Astracta contarles que tenemos un equipo de más de 100 personas, distribuidas entre Uruguay y Chile más que nada. Tenemos distintas oficinas y bueno, por suerte el equipo ha podido seguir creciendo incluso a pesar de la pandemia, lo cual me parece que es una de las razones por las cuales estoy muy agradecido por este año, en cómo se viene dando. Pasemos a hablar del tema que nos compete hoy, que es esto de cómo agregar pruebas de performance en Continuous Delivery. La charla la armé en estos 3 bloques, ¿sí? Primero quiero hacer como una introducción a lo que es pruebas de performance en la forma tradicional, en el formato tradicional. Después quiero conversar un poco sobre por qué ese formato tradicional de pruebas de performance no funciona en Continuous Delivery. Y por último, proponerles algunos ajustes, algunas ideas de cómo poder hacer esto en Continuous Delivery, cómo poder hacer estas pruebas en Continuous Delivery, ¿sí? Entonces, comenzando con una introducción, pensando, generalmente cuando pregunto cuál es la primera palabra que se les viene a la cabeza, si les digo performance, la respuesta siempre es velocidad, tiempo de respuesta, rapidez, pero no se trata solamente de eso. Si tengo un sistema que funciona sumamente rápido, pero utiliza el 100% del procesador, utiliza el 100% de la memoria, o necesita 20 servidores o muchísimos servidores en la nube, entonces no estamos hablando de un sistema con buena performance. Tenemos que considerar los 2 aspectos, los tiempos de respuesta, pero también el uso de recursos. Así que de eso se trata también. Cuando hacemos pruebas de performance, lo que vamos a querer hacer es una simulación, ¿sí? Una simulación de lo que va a tener el sistema en producción, de lo que va a tener que soportar el sistema en producción, realizar nuestras medidas, ¿no? Pero de vuelta, no solamente en tiempo de respuesta, sino también en uso de recursos, y esto lo vamos a querer hacer para intentar encontrar los cuellos de botella, o sea, ese punto de la infraestructura que no deja que las cosas vayan más rápido, y los puntos de quiebre, o sea, a partir de qué carga el sistema colapsa, se quiebre, no soporta la carga, no soporta deja de funcionar, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a estar buscando. Hay distintos tipos de pruebas. Tenemos pruebas de carga, load test, que sería simular lo más parecido a lo que el sistema va a tener que enfrentarse en producción. Después tenemos las pruebas de estrés, que ahí queremos ir más, ejecutar más carga, simular cargas mayores, hasta el punto en que el sistema se rompe, ¿sí? Se estresa y se rompe. Vamos hablando mal y pronto, digamos. Después tenemos las pruebas de endurance, que son pruebas de más larga duración, y ahí lo que estamos buscando es que se revelen esos problemas que son
más como acumulativos. Por ejemplo, hay un memory leak, seguramente en una prueba de 1 hora no vamos a ver el efecto negativo de ese memory leak. Pero si ejecutamos la prueba 5 horas o todo un día, quizá ahí se hace evidente y lo vamos a poder observar y trabajar sobre él. Y después tenemos las pruebas de picos, que es más que nada pensando en que en producción lo que va a pasar es que vamos a tener picos de estrés y después va a bajar la carga y va a volver a subir. Lo que queremos saber es qué tan rápido se va a recuperar el sistema después de un pico. O sea, sabemos que en un pico de estrés el sistema seguramente funciona más lento o algo así, pero ¿qué tan rápido se recupera? ¿O queda mal? Sí, ese tipo de cosas son las que queremos saber con ese tipo de pruebas. Esas son las pruebas más comunes dentro de las pruebas de performance. Acá un poco un listado de herramientas, y más que nada las open source. O sea, todas estas que están aquí son herramientas open source. JMeter no tengo que presentarla en esta comunidad. Gatling es una herramienta que hace unos cuantos años le hemos venido prestando atención, la hemos utilizado en varios proyectos y está súper buena. Se programan las pruebas en escala. Artillery no la he utilizado personalmente, pero la quería mencionar porque permite programar las pruebas en JavaScript. Y lo bueno que tiene eso es que, más que nada, o sea, creo que es conveniente que si el equipo, por ejemplo, los desarrolladores trabajan en JavaScript, intentar utilizar herramientas de testing que también utilicen el mismo lenguaje, la misma tecnología, así podemos compartir y trabajar juntos y colaborar de una forma mucho más sencilla. Y bueno, de Taurus les voy a hablar un poquito más adelante. Es una herramienta provista por Blazemeter que combina distintas herramientas. Ahora les cuento un poquito más de esta, también es open source. Y Blazemeter es uno de los ejemplos. Hay muchos, está Flow.io, hay otras herramientas de las que funcionan en la nube. O sea, yo puedo agarrar mis pruebas de performance utilizando alguna de estas herramientas y escalar la prueba, o sea, hacer que la prueba se replique en muchos servidores y se ejecute una prueba, una simulación mucho mayor, con muchas más cantidad de usuarios concurrentes. ¿Cómo se prepara una simulación? Básicamente lo que queremos hacer es automatizar un flujo funcional, un caso de prueba, ¿sí? y construir nuestro robotito para la simulación. Y ese robotito, una vez que lo tengo preparado, lo puedo simular. En lugar de ejecutar la prueba con varios usuarios, lo que puedo hacer es tomar unas pocas máquinas y ejecutar cientos de robotitos de simulaciones de manera simultánea, las cuales las voy a coordinar desde una computadora centralizada. Estas 3 computadoras que tengo acá representadas pueden ser en mi laboratorio, en mi infraestructura interna, o de nuevo pueden ser en la nube también, utilizando algunos de estos servicios que mencionaba antes. Vamos a tener el sistema, imaginemos que este es el sistema que estamos atacando, entonces cuando yo inicio la prueba voy a estar haciendo que todos estos robots accedan al sistema de forma simultánea. El sistema va a creer que está siendo accedido por usuarios reales, ¿bien? Y lo que voy a necesitar acá también son herramientas de monitorización que le permita a los expertos en base de datos, expertos en redes, en servidores de aplicación, poder monitorizar cómo está funcionando la infraestructura. ¿Bien? Y otra de las cosas que solemos hacer no solamente es tomar métrica de medida de los tiempos de respuesta, sino también, o sea, no solamente tomar la medida automática que nos brindan las herramientas, sino también lo que voy a querer hacer es pedirle a un par de usuarios que mientras yo simulo la carga, accedan al sistema y me digan cuál es la sensación, si el sistema está funcionando lento, si está funcionando bien, porque eso es una medida subjetiva, pero muy real de la usabilidad del sistema. ¿Bien? La forma de preparar estas simulaciones es, bueno, en mi computadora, utilizando por ejemplo JMeter, lo que voy a hacer es decirle que quiero comenzar a grabar una prueba, levanto un proxy, ¿sí? Que va a estar interceptando toda la comunicación entre el browser y el servidor, ida y vuelta. Y a partir de eso, una vez que digo que, ok, terminé de grabar, ese proxy va a volcar todo ese tráfico que capturó a nivel de protocolo y con eso la herramienta, JMeter en este caso, va a poder realizar la simulación simplemente ejecutando esa captura, esa traza de tráfico a nivel de protocolo con muchos procesos a la vez, ¿sí? Y eso es lo que me va a permitir realizar esa simulación. Esto lo conté como muy record and playback,
cosa que no es tan así, porque después de que tenemos esa traza, tenemos que parametrizarla, tenemos que realizar un montón de ajustes que requieren mucho conocimiento del tester en cuanto al protocolo, a las variables que van y vienen, cookies, un montón de cosas. Pero bueno, básicamente este es el funcionamiento. Y como les decía antes, ese script que lo tengo en mi máquina lo puedo subir a la nube, como por ejemplo en BlazeMeter, y ejecutar desde 1000 máquinas, donde cada máquina va a ejecutar 200 usuarios. Entonces de esa forma voy a tener una prueba mucho mayor que la que podría ejecutar en mi propia infraestructura. Entonces, intentando resumir lo que es el enfoque típico de pruebas de performance, el enfoque clásico. Lo que venía, les decía que yo hace 15 años estoy trabajando en pruebas de performance. Los primeros 5 años de mi carrera, digamos, me dedicaba básicamente a esto, a definir cuáles son los casos de prueba, los casos de prueba que quiero automatizar e incluir en mi prueba de performance, y diseñar el escenario, o sea, la combinación de esos casos. Por ejemplo, cuántos usuarios están accediendo al sistema a hacer compras? ¿Cuántos están haciendo un reporte? ¿Cuántos están accediendo a tal o otra cosa? Automatizar todo eso con la herramienta que estoy utilizando, por ejemplo, JMeter, a nivel de protocolo. Después de tener toda esta definición y automatización, ejecuto la prueba. Y mientras ejecuto, capturo información de monitorización, analizo los resultados, converso, discuto con los desarrolladores, con la gente de infraestructura, para ver dónde están los cuellos de botella y cómo mejorar el sistema si estamos llegando a los SLA, o sea, a los compromisos de performance que tendríamos que tener. Y esto lo iteramos, ¿no? Es tipo, ok, no estamos llegando a los tiempos de respuesta que necesitamos, vamos a probar a hacer este ajuste, este cambio, vamos a modificar esta consulta SQL, ejecuto la prueba de nuevo, todavía no llegué, y así eso se iteraba. Todo eso era el proceso de pruebas de performance. Esto, en Continuous Delivery, no es tan fácil de implementar, más que nada porque lo que nosotros vamos a querer en Continuous Delivery es tener una automatización del proceso de delivery. Queremos entregarle al usuario versiones frecuentes, muy rápidas. Y lo que se suele hacer es automatizar utilizando alguna herramienta al estilo Jenkins o CircleCI o Travis CI. Hay un montón de herramientas que me permiten automatizar el proceso de deploy. Si tenemos continuous deployment, cada commit que hace un desarrollador termina en las manos del usuario. ¿Sí? Eso es una metodología que más que nada la utiliza Google, Facebook, estas grandes empresas. Yo creo que apuntar a Continuous Delivery es algo mucho más realista para la mayoría de las empresas, no para todas. Que lo que podríamos utilizar es ese pipeline automatizado, pero para no volcarlo en producción, sino volcarlo en un ambiente de staging, en un ambiente de pruebas. En ese pipeline vamos a tener un montón de validaciones intermedias. Por ejemplo, primero hay un desarrollador que hace un push, hay un nuevo cambio en el repositorio de código, ¿sí? Centralizado, entonces ese cambio dispara un proceso. Ese proceso lo primero que va a hacer es, me traigo el código a un ambiente fresco, puede ser una instancia de Docker, puede ser una máquina nueva, hago la compilación ahí, ese es mi primer chequeo de que los cambios compilen. Después voy a hacer, no sé, puedo utilizar distintas herramientas para hacer chequeos extra, como SonarQube, por ejemplo, para ver la calidad del código. Puedo ejecutar pruebas unitarias, entonces ahí voy a tener unas primeras verificaciones. Quizá después de todo eso empaqueto y lo mando a un ambiente de pruebas y sobre eso ejecuto mis pruebas a nivel de API o a nivel de interfaz web con Selenium, por ejemplo. ¿Bien? En todo este proceso, yo voy dándole al desarrollador feedback. Mira, estas pruebas pasaron, esto pasó, esta falló. Y entonces el desarrollador va a tener que corregir para comenzar todo el proceso otra vez. Entonces lo que queremos es, esto que les decía de pruebas de performance, lo queremos meter en alguna parte de ese pipeline automatizado, de ese proceso automatizado. ¿Ustedes creen que eso que acabo de explicar de pruebas de performance entra en este enfoque de automatización de un pipeline? Yo creo que es bastante evidente de que todo un proyecto de pruebas de performance, como lo solíamos concebir,
es imposible que entre en algo automático que yo lo quiero ejecutar varias veces al día. Por lo menos una vez al día tengo que ejecutar ese proceso. Es imposible hacer todo ese análisis, toda esa automatización, los scripts, todo, y mantenerlo, ¿sí?, de forma eficiente. Los scripts, hay algunas particularidades que hacen que esto sea complicado. Los scripts en JMeter, cuando los hacemos end-to-end, ¿sí?, tal como lo expliqué antes, suelen ser muy frágiles, porque un cambio en el flujo, un cambio en alguna interfaz, algún uso de variables, hay cosas que suelen afectar el tráfico HTTP, entonces si algo de eso cambia, hace que mi script deje de funcionar. Entonces, ya no me va a servir para utilizarlo todos los días y ejecutarlo constantemente. Y la otra problemática es que si hay una degradación en la performance, ¿sí?, por ejemplo, yo voy a querer ejecutar pruebas en este pipeline para darme cuenta si la nueva versión empeoró la performance con respecto a la versión previa. Si hay algo que me dice, ok, los tiempos de respuesta son malos, entender dónde está el problema suele ser bastante más complejo cuando hacemos una prueba de performance end-to-end, ¿sí? Esos son como los desafíos. Entonces, por eso es que necesitamos cambiar un poco el enfoque, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer distinto? Lo primero me parece que es entender bien estas diferencias de objetivos, ¿sí? El enfoque típico con las pruebas de performance clásicas era entender si mi sistema era capaz de soportar la carga que yo espero en la infraestructura que tengo, ¿sí? Eso es una pregunta muy distinta a la pregunta que queremos responder en Continuous Delivery, que es, ¿la versión nueva empeora la performance con respecto a la versión que está en producción y yo ya sé que funciona bien? Es muy diferente, porque cambia la base. Yo sé que hoy tengo un sistema en producción que está funcionando bien. Lo que no quiero hacer, lo que quiero evitar es subir una nueva versión que empeore la performance. Entonces, porque eso es una de las grandes cosas de Continuous Delivery. Si yo entrego frecuentemente, los cambios entre una versión y otra de esos pasajes de producción van a ser menores. Si el cambio es menor, la incertidumbre es menor, entonces el riesgo es menor. Entonces, si yo meto un cambio en producción, seguramente es más difícil que tenga un impacto grande en la performance, porque el cambio es mucho más pequeño, ¿sí? Así que eso es lo primero que cambia, el objetivo de por qué hacemos las pruebas de performance, ¿bien? Entonces, les quiero hablar de 3 puntos, más que nada, de este nuevo enfoque. Comencemos hablando por la selección de la herramienta. Estamos en una comunidad llamada JMeter en español. JMeter es una herramienta que la vengo usando hace más de 10 años, me encanta, pero considero que no es la mejor herramienta para este tipo de enfoques y les voy a explicar por qué. Taurus, que la mencioné antes, es una herramienta que me permite especificar una prueba muy simple. Acá estoy haciendo simplemente un request a esta URL, diciéndole que quiero 5 usuarios concurrentes, un ramp-up de 15 segundos y ejecutar este request 100 veces, 100 iteraciones. Y quiero que me reporte los resultados, bueno, en la consola, y además defino un criterio de aceptación según está escrito acá, ¿no? Esto es bien fácil de entender. Es una prueba muy simple, un ejemplo muy simple, pero miren esto. Este ejemplo, si lo paso a JMeter, es este script. ¿Ok? Y si ese script lo miro en cómo es almacenado, tenemos este XML. Entonces, estamos hablando de integración continua, donde voy a tener un repositorio centralizado de código, y lo que quiero muchas veces es ver qué cambió entre una versión y otra. Esto no es para nada CI friendly, como le solemos llamar. O sea, no es amigable con el enfoque de integración continua, porque es súper complejo analizar este XML. En cambio, esto mismo es equivalente a, déjenme ir para atrás, es equivalente a este script. Lo bueno de Taurus es que Taurus no sabe ejecutar pruebas. Lo único que sabe Taurus es escribir pruebas de manera simple.
Cuando yo quiero ejecutar una prueba, lo que hace Taurus es, me genera automáticamente un script de JMeter. Y utiliza por detrás el motor de JMeter para ejecutar la prueba. Lo cual ya es una herramienta en la que todos nosotros confiamos. Entonces, eso me parece que es un enfoque excelente. Y acá les muestro cómo, claro, esta idea de que si yo en GitHub voy manteniendo las versiones y quiero saber qué cambió entre una versión y otra, lo puedo ver muy fácil. En cambio, en el XML de JMeter, de nuevo, es muy complejo de poder llevar traza de esos cambios. ¿Bien? Y de vuelta, estoy en un script súper simple. Si esto se vuelve complejo, en JMeter es mucho más complicado llevar la traza de ese XML. Entonces, el primer aprendizaje de este enfoque que quiero que les quede es porque están basadas en código. Entonces, el código lo podemos llevar a nuestro me indique fallos, que yo entre a mirar el fallo a ver qué pasó y que después me dé cuenta, lo que pasa es que la prueba se rompió y tengo que actualizar la prueba. Eso es lo que queremos evitar a toda costa. Lo mismo pasa con las pruebas automatizadas, ¿verdad? Las pruebas automatizadas funcionales, me refiero. En performance pasa lo mismo. Quiero que si hay un rojo, un error, signifique que hay algo mal. ¿Bien? Eso es una de las cosas que queremos apuntar, a las que queremos apuntar. Y después también les contaba de que los test punta a punta son muy frágiles, ¿bien? Y otra cosa a considerar es que nosotros queremos hacer el shift left, ¿no? Ejecutar los tests lo antes posible para tener feedback temprano. Y los queremos ejecutar de manera frecuente, entonces tendrían que ser tests de corta duración y de ejecución rápida, ¿bien? Entonces, considerando esto, me parece oportuno introducir, por si no conocen, algo que se conoce como la pirámide de Kohn o la pirámide de la automatización de pruebas. Si no lo conocen, les recomiendo entren a mi blog y buscan pirámide y seguro les aparece entre las primeras opciones, porque es una práctica, un patrón de pruebas, una estrategia de pruebas, para testing funcional, para automatización de pruebas funcionales, pero les quiero mostrar cómo esto también aplica para las pruebas de performance. Lo que dice esta pirámide, lo que decía Michael Kohn con esta representación, es que en la automatización de pruebas funcionales, nosotros lo que deberíamos tener es una gran cantidad de pruebas unitarias, muy pocas pruebas automatizadas a nivel de interfaz gráfica y bastantes pruebas a nivel de componentes que podríamos estar hablando a nivel de API. ¿Sí? Y bueno, y esto se complementa con pruebas manuales exploratorias. Además, esto también viene de la mano de que si lo damos vuelta, hay mucha gente que habla del antipatrón del cono de helado, porque tenemos una pirámide invertida con pocas pruebas unitarias, muchas pruebas automatizadas en Selenium, por ejemplo, y eso me hace que tenga muchos falsos positivos, quizá pierda la confianza en las pruebas automatizadas y termine ejecutando muchísimas pruebas de manera manual. ¿Bien? ¿Qué pasa en pruebas de performance? Yo creo que podríamos hacer una equivalencia y decir que las pruebas a nivel de interfaz gráfica serían esas pruebas end-to-end, las que capturan el tráfico que viaja desde el browser al servidor, como les mostré al inicio. Podríamos pensar en pruebas unitarias a nivel de endpoints de una API, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos como pequeñas unidades. Y podríamos pensar en pruebas de componentes cuando tenemos tests que lo que hacen es combinar distintos endpoints, ¿sí? Armando un escenario con eso. ¿Bien? ¿Cuál es la ventaja de las pruebas? ¿Por qué tiene sentido esta pirámide? Bueno, porque estas pruebas son más difíciles de mantener, ¿sí? Son más lentas de ejecutar,
pero nos dan algo muy bueno, que es la visión completa del sistema. Atraviesa todas las capas. Entonces, sí queremos estas pruebas, pero solamente con los flujos más críticos. Las pruebas unitarias son las primeras que puedo ejecutar, las más rápidas, entonces por eso me gustaría tener más de estas unidades, de estas pruebas a nivel unitario. Otra cosa de las pruebas unitarias es que una vez que hay algo que falla, ya tengo súper localizado dónde está el error. Si una prueba a este nivel falla, tengo que hacer un drill down de dónde puede venir el fallo, qué es lo que puede estar pasando, ¿sí? Entonces, por eso también es interesante tener algo acá. Y la capa del medio, lo bueno que tiene es que, bueno, justamente por estar en el medio me da un poquito de lo mejor de los dos mundos. Son bastante rápidas, son bastante aisladas o enfocadas, vamos a decir, y son bastante más fáciles de mantener. Cuando pensamos en esto, en esos beneficios a nivel de pruebas de performance, podríamos decir que mientras más arriba estamos, lo bueno es que vamos a estar midiendo la experiencia de usuario, ¿sí? Los tiempos de respuesta, pero del punta a punta. El diseño de mis pruebas va a estar centrado en el usuario, en los flujos de usuario. Y lo malo es que son más costosas, tanto en scripting como en infraestructura, porque si yo quiero ejecutar una prueba, voy a necesitar más máquinas para ejecutar esa prueba. Y mientras más abajo voy, bueno, es lo contrario. Son pruebas más baratas, más fáciles de mantener. Los resultados los puedo obtener antes, las puedo ejecutar de manera más rápida y más frecuente. Y lo malo es que no voy a tener ni idea de cuál va a ser la experiencia del usuario, ¿sí? Porque si yo tengo que un endpoint me da que lo ejecuto con tanta carga y responde en menos de 10 milisegundos, eso no me está diciendo nada de cuál va a ser la experiencia del usuario. ¿Bien? Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la propuesta, ¿sí?, para Continuous Delivery es agregar pruebas a nivel unitario, o sea, a nivel de endpoints en mi pipeline. ¿Bien? Y ejecutar distintas pruebas ejecutando un solo endpoint a la vez. ¿Ok? Les voy a contar un poquito más cómo diseñar esas pruebas. Yo una de las cosas que quiero hacer es que en cada liberación, ¿sí?, que hago, poder ver si cada endpoint mejoró o empeoró. Lo que quiero ver es que no empeore la performance de cada endpoint. De vuelta, no estoy viendo el end-to-end, sino que estoy diciendo, lo que está en producción funciona, tiene buena performance. Lo que quiero ver es que cada uno de los componentes no empeore. Eso es lo que voy a estar metiendo en el pipeline de Continuous Delivery. Entonces, lo que voy a hacer es agregar verificaciones, voy a ejecutar siempre la misma prueba, por ejemplo, este endpoint lo voy a ejecutar con 50 hilos, y siempre lo voy a ejecutar con 50 hilos de manera aislada, y lo que voy a estar midiendo son las principales métricas, que entre ellas va a estar los tiempos de respuesta, el throughput, ese tipo de cosas. Y voy a comparar siempre con el histórico, con los resultados previos. Acá lo que es muy importante es definir nuestro criterio de aceptación. Porque no nos puede pasar esto que está en esta gráfica. Imaginen que versión 1 me da este tiempo, versión 2, versión 3, versión 4, y así seguimos, ¿no? Pero en un momento alguien mete un cambio en esta funcionalidad que hace que los tiempos empeoren muchísimo. O sea, esto está al doble casi los tiempos de respuesta. Pero como mi criterio de aceptación estaba acá arriba, el test dio verde. No me alertó de eso que empeoró en la performance de esa parte del sistema. Entonces, de ahí es que tenemos que intentar lograr poner criterios de aceptación que sean bien ajustados. Y no un número aleatorio, no un número de decirle... Porque cuando yo diseño las pruebas típicas, generalmente voy con el analista funcional, con el que conoce el negocio, y le digo, a ver, ¿cuáles son los tiempos de respuesta esperados aceptables? Pero a este nivel es algo sumamente técnico. Tengo que mirar cuál es el tiempo de respuesta que me está dando hasta ahora en promedio las últimas 10 ejecuciones. Ok, no voy a dejar que se me pase más de un 10% de ahí. Eso es lo que tenemos que hacer. Es muy diferente. Y el mismo razonamiento, pensémoslo con el throughput. Yo no quiero que la cantidad de requests por segundo que está respondiendo el servidor baje
demasiado porque significa que la performance está empeorando. Entonces, este criterio de aceptación acá abajo no me va a detectar el error hasta que ya es demasiado tarde. ¿Bien? Entonces, de nuevo, tenemos que intentar ponerlo más ajustadito ahí. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacer un experimento, podemos agarrar un endpoint y decir, a ver, ¿cuánto banca este endpoint? Voy a empezar a ejecutar 100 usuarios, 200, y voy tomando los tiempos de respuesta. Y voy teniendo estos tiempos de respuesta y este throughput, estas TPS, transacciones por segundo. Acá lo que miro en esta gráfica es que encontré lo que se conoce como la rodilla. Scott Barber lo llamaba así, la rodilla. Sería como, yo si incremento la carga, está bien. Demora más. Hay un tiempo de respuesta mayor. Pero como aumenté la cantidad de hilos concurrentes, también aumentaron las TPS, las transacciones que son procesadas por segundo. Acá sucedió lo mismo. ¿Pero qué pasó acá? Acá dejó de aumentar y acá bajó. Eso significa que en algún lugar por acá algo se saturó. Encontré un cuello de botella. Algo llegó al tope. No sé qué es. Podría buscarlo, pero para lo que estoy buscando en este experimento, que no estoy buscando mejorar, sino que estoy intentando entender dónde está el punto de quiebre del sistema, lo que me voy a quedar es con este dato. Entonces, esto me va a servir para definir cuál va a ser la prueba que quiero meter en mi pipeline de integración continua. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Definir. Bueno, esto lo saco de estos numeritos que tengo por acá, ¿no? Termino definiendo una prueba con 350 hilos concurrentes ejecutando sobre ese endpoint que se va a ejecutar en cada vez que alguien meta un cambio en el código. Voy a chequear de no tener errores, más de un 1%, eso cada uno definirá qué es lo que toma como aceptable, pero debería estar muy cerquita de cero. Y después voy a mirar el percentil 95 de los tiempos de respuesta. Nunca miren promedios, esto es en general. El promedio es el enemigo del que analiza los datos de pruebas de performance. También tengo un post sobre eso para no entrar demasiado en detalle. El percentil 95 de los tiempos de respuesta le voy a poner dándole como un 10% de holgura. O sea, hoy me está dando 130. Te voy a permitir variar un 10%, pero no más. Y lo mismo con un razonamiento similar con el throughput. Y todo esto funciona siempre y cuando el ambiente no cambie, el ambiente sea de uso exclusivo, no haya nadie más afectando esos resultados. Así que eso ténganlo en cuenta. Entonces, el segundo takeaway de hoy es usar pruebas de performance a nivel más unitario para poder detectar las degradaciones lo antes posible. Ese debería ser nuestro objetivo al hacer pruebas de performance en integración continua y delivery continuo. ¿Bien? Después, si hay preguntas, las podemos discutir mucho más en profundidad. ¿Esto es suficiente? No, no es suficiente. ¿Por qué? No me puedo conformar solamente con tener estas pruebas de performance en el pipeline y olvidarme de lo que viene después. ¿Por qué? Porque hay una falacia muy conocida, que es la falacia de la composición. Que si yo creo que si pruebo las unidades, el todo va a andar bien. Y eso no es así. Lo demuestran los equipos de fútbol. Tenemos grandes estrellas jugando en los mejores equipos y le va bárbaro. La persona funciona perfectamente, pero después cuando juegan en la selección a veces no funcionan del todo bien. Pensémoslo en cuanto a sistemas. Quizá tengo una funcionalidad que anda bárbaro, sola, independientemente, tengo otra funcionalidad que anda bárbaro, pero cuando las pongo las dos juntas, van a la misma tabla, se bloquean y quedan trancadas sin poder avanzar, tienen un impacto y funcionan muy mal. Entonces, de todos modos, más allá de que nosotros estemos probando las unidades, tenemos que probar el todo. ¿Sí? Tenemos que probar el sistema en su completitud. Lo vamos a probar con mucho menos con menos riesgo, porque vamos a estar probando frecuentemente las unidades. Entonces, esto es una posible estrategia. Después cada uno ve cómo la lleva a tierra, pero les cuento un ejemplo de un proyecto de cómo lo hacíamos. A nivel unitario, las pruebas de performance las ejecutábamos todos los días, ¿sí? Porque eso estaba en nuestro pipeline de integración continua. Después,
una vez por semana, hacíamos combinaciones y ejecutábamos 4 endpoints a la vez, que típicamente en performance se ejecutaban a la vez. Pero eso lleva más análisis, es una prueba que lleva más tiempo, pero lo ejecutábamos una vez por semana. Y después, una vez por mes, hacíamos pruebas que incluso las hacíamos de noche, que son las end-to-end. Y ahí utilizábamos una herramienta como BlazeMeter. En aquel momento estábamos usando Zoasta, que es otra herramienta que permite hacer el mismo tipo de cosas en la nube. Pero bueno, lo importante acá es no dejemos de lado las pruebas tradicionales, solo que las podemos ejecutar con menos frecuencia y menos riesgo, ¿sí? Otra cosa importantísima, las pruebas end-to-end, las típicas, es crítico que el sistema, el entorno donde estemos ejecutando la prueba sea muy parecido a producción. Esa es una de las premisas, es tipo, si hay algo de mi ambiente de pruebas que es distinto al ambiente de producción, estoy agregando un riesgo. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, hay cambio, hay diferencia, hay un gap, hay incertidumbre, hay riesgo. ¿Bien? Entonces tengo que buscar que sean lo más parecido posible. En cambio, en las pruebas unitarias, yo todo lo contrario, quiero una infraestructura más pequeña, porque lo que quiero hacer es, con una computadora sola, quiero ejecutar un nivel de carga que me permita llegar al punto de quiebre. Si yo uso el servidor de producción, que es una máquina enorme, seguramente necesite 20 computadoras para ejecutar una carga que lo haga llegar al punto de quiebre. Entonces lo que voy a querer es un ambiente de pruebas reducido. ¿Bien? Suena antinatural, pero es lo que mejor funciona en cuanto a cumplir con el objetivo que estamos queriendo perseguir. Si ese ambiente queda fijo, yo lo que quiero ver es cómo cambia una versión a la otra del sistema. ¿Sí? No estoy comparándola con producción, no voy a hacer ninguna extrapolación, prohibido hacer extrapolaciones en performance, sino que es para cumplir ese objetivo que estábamos hablando de identificar lo antes posible las degradaciones. Una degradación va a ocurrir tanto en un ambiente como en otro. ¿Bien? Así que otro de los takeaways es no quedarnos solamente con las pruebas a nivel del pipeline, sino que también complementar esto con pruebas de carga, ¿bien? Con las tradicionales. Ahora, ¿esto es suficiente? No, todavía no. Para hacer pruebas de performance completas, lo que necesitamos también es pensar en el lado del cliente. ¿Bien? Estoy enfocando, toda esta charla siempre hablé de protocolo HTTP, me estoy enfocando más que nada en sistemas web. De todos modos, esto es aplicable a cualquier tipo de sistema cliente-servidor. ¿Bien? Entonces, cuando estamos hablando del lado del cliente, de cómo mejorar la performance del lado del cliente, existen un montón de herramientas para lo que es web, como por ejemplo PageSpeed de Google, Website.io, Wiselow, mismo los APM, los Application Performance Management, como Dynatrace o AppDynamics, ese tipo, o New Relic, ese tipo de soluciones también nos permiten analizar cómo funciona la performance del sitio en el browser. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en mobile? Ahí les quiero hacer una recomendación de uno de los productos que hemos desarrollado nosotros, que se llama AppTeam, que incluso lo pueden utilizar de manera gratuita, que lo que hace es medir la performance del lado del cliente en una aplicación nativa. Entonces, ahí analiza qué tanto CPU, memoria, recursos está utilizando en el device. Y ustedes pueden aplicar eso en distintos devices. Porque si ustedes lo prueban en una versión de iPhone con determinado iOS, seguramente les dé una cosa, y si se van a otra, les va a dar otra. Y sus usuarios, ustedes deberían conocerlos, que no todos tienen el mismo celular, por lo general. Entonces, la recomendación ahí es intentar también elegir los dispositivos más importantes y hacer estos análisis en cada uno de ellos. ¿Bien? Así que no nos olvidemos del client side. Y con esto estoy llegando al final, por suerte estaba chequeando la hora, me quedan 13 minutos como para intentar conversar alguna de las preguntas que puedan quedar pendientes. Básicamente lo que quise hacer es una introducción a lo que es performance y integración y entrega continua, cómo el enfoque tradicional creo que no funciona, entonces tenemos que intentar automatizar a nivel más unitario para meter pruebas en el pipeline y además complementar eso con pruebas de las tradicionales,
pero también hacer pruebas a nivel del lado del cliente. Les doy las gracias a todos por el tiempo, por la atención y encantado de poder comenzar a conversar un poco de las dudas que puedan quedar. Gracias. Muchas gracias, Federico, de verdad que sí. Y sí, acá tenemos un par de preguntas y que te quiero comenzar a hacer desde ahora. Déjame compartir acá, copié algunas. Ok, tengo acá algunas. De todas formas, si van apareciendo otras dudas en lo que vamos respondiendo estas, entonces nada, las dejan saber ahí por el chat o por el Facebook Live y que me ayuden ahí los demás chicos de Jamie en español. Carlos, si aparece alguna pregunta en Facebook, entonces la haces o la dispara para acá. Entonces, Federico, acá te las copié para hacer un poquito más ameno y que no sea simplemente leer. Sí. Dice, bueno, Carlos Omar, ¿cuál es la mejor forma para ir implementando Continuous Delivery en una empresa que no tiene una metodología clara o no realiza la parte de Continuous Integration? Interesante. Bien. Excelente pregunta porque yo intenté llevar todo esto a lo más simple que pude. Y hablé muy rápido, lo sé, y quizá algunos conceptos van a tener que después tomar nota y investigar un poquito más. Y esto creo que es algo que ya está a un nivel de profesionalismo, de madurez del equipo muy elevada. O sea, diría que hasta no tener integración continua funcionando bien, con pruebas funcionales en distintos niveles, ¿no? Unitario, a nivel de API y a nivel de UI. Hasta no tener eso, es muy difícil pensar que podamos meter pruebas de performance en integración continua. Después que tengas integración continua funcionando, o en paralelo, se puede ir ganando experiencia también en pruebas de performance. Y recién después de ir avanzando en esos dos lugares, ver cómo esto hace que todo sea más eficiente. O sea, hay que empezar primero por la efectividad y llevar Continuous Integration y Delivery a la práctica. Llevar pruebas de performance a la práctica. Y después que tenemos eso, ahí volvé a mirar esta charla, contáctenme si quieren y podemos conversar un poco más. Y ahí lo ponemos en producción todos juntos, a funcionar todos juntos, digo, porque esto lo que intenta hacer es ser más eficiente en cuanto a pruebas de performance cuando estamos ya con integración continua y entrega continua. Espero haber contestado la pregunta. Bien, entonces la segunda, Iván Gastelum. Si ya contamos con scripts realizados en JMeter, ¿debemos migrarlos desde cero? Es decir, volver a escribir en Taurus. No, dos cosas. Taurus te permite, por ejemplo, agarrar y decir, quiero ejecutar esta prueba de JMeter. Entonces uno puede combinar desde Taurus, decirle, yo ya tengo mi prueba de JMeter, esta de acá, ejecutarla con este plan de pruebas, o sea, con 20 usuarios, con tal cosa. Podemos pisar alguna de las configuraciones que tenemos en el script de JMeter, pero usarlo. Y después, otra parte, seguir programando pruebas en Taurus. Eso es posible. Ahora, yo no sé, por lo que conté durante la charla, no sé si lo que quiero es migrar o si lo que quiero en realidad es complementar. Porque, de nuevo, yo lo que estoy proponiendo es automatizar pruebas a nivel de API. Si vos lo que tenías es pruebas en JMeter a nivel de API, ok, yo creo que vale la pena hacer esa migración. Ahora, si lo que tenés en JMeter son pruebas end-to-end, las de Taurus te pueden complementar. Y entonces vas a seguir utilizando las dos. ¿Sí? Entonces lo de la migración creo que depende un poco más de estas otras preguntas que hice. Bien. Tercera, también de Carlos. Dice, Taurus se puede ejecutar con servidores especializados en carga para generar más carga y no ocupar solo la de tu computadora. Sí, bueno, Taurus, como comenté, está hecho por la gente de BlazeMeter. Entonces, con una simple bandera, uno puede agarrar y decir, ejecutame esta prueba desde la nube. Eso se puede hacer. Lo que no me acuerdo es si puedo distribuir la carga directamente con infraestructura mía.
Pero bueno, eso también, se puede hacer algún script que se conecta por SSH a otra máquina y que lanza el proceso desde ahí. Es un poquito más de trabajo, pero creo que se puede hacer. Listo. Y tenemos otra de Mario Villegas. Dice, hola, buen día. Una pregunta. ¿Cómo podemos determinar cuál es un óptimo tiempo de respuesta de una API? Bueno, de un endpoint en particular, eso fue lo que intenté explicar cuando mostraba la gráfica. No, mentira, no es el óptimo. No es el óptimo, sino que es el que estaría bueno utilizar en el pipeline. ¿Cómo podemos determinar cuál es un óptimo tiempo de respuesta? Yo creo que ahí ya deberíamos pensar más en global, ¿no? Como diciendo, desde el punto de vista de negocio, lo que uno quiere es que un flujo completo de usuario tenga una performance que al usuario le dé una buena experiencia de usuario. Incluso me acuerdo que Delvis tenía toda una investigación hecha al respecto. Pero después, cómo cada uno de los componentes influye, es parte del análisis que hay que hacer en ese drill down de decir, ok, tengo 5 segundos de tiempo de respuesta para este request desde el browser. 5 segundos es mucho, tenemos que bajarlo a la mitad. Entonces ahí empiezo a analizar cuánto se lleva cada uno de los componentes en el medio y cómo puedo optimizar cada uno de ellos. No sé si hay una respuesta como para decir, el tiempo de respuesta óptimo de este debería ser tanto, porque en realidad, por lo general hay una combinación de llamados, y a vos lo que te importa es el total. No sé si estoy dando una buena respuesta o la respuesta que esperaban, pero me parece que mi enfoque sería ir más al global y de ahí como intentar ver qué incidencia tiene cada una de las partes, pero más que eso, me cuesta pensar en una forma de determinar el óptimo para un componente puntual. No sé si me explico. No sé si, Delvis, vos tenés alguna, No, desde tu ahí experiencia mismo, también. bueno, ahí lo que quería agregar es lo que una vez escuché de Leandro, que él dice Ah, que una palabra muy famosa, depende. Eh, bueno, Dice, siempre. bueno, en performance testing depende qué es ese óptimo que tú estés buscando, cuáles son los componentes. Y tú tienes razón, hay que ver qué es lo que tiene ese API. Porque decir, por ejemplo, no sé, 2 segundos, bueno, tú no sabes si 2 segundos puede ser o no puede ser uno no óptimo. Claro, en un contexto sí, en En otro un no. contexto específico. Y sobre todo, me gustó mucho esa frase que tú dijiste, Federico, sobre los promedios, el average. Yo también siempre, eso es un enemigo y hay tanta gente que le gusta ese indicador promedio de tiempo. Y es una Tengo cosa un que nosotros, ejemplo, tengo un ejemplo que dice un amigo, uno de mis socios, que es buenísimo, es súper gráfico. Imagínate acá, en mi mano derecha, agarro nitrógeno líquido a menos no sé cuántos grados. Y en la otra mano pongo lava hirviendo, ¿ok? El promedio es 0. Entonces estoy bien, pero en realidad me estoy desintegrando. es tremendo, sí, es tremendo. Y eso mismo que decías también sobre los porcentiles, son un buen indicador para mostrar. También aquí, muchos también me comentan que casi siempre estos temas del average se pone tan popular por quizá los perfiles de gerencias que existen, que le gustan más estos tipos de indicadores. Muéstrame el promedio de la aplicación, los tiempos de respuesta, pero nosotros como testes de performance y como personal un poco más técnico, tenemos que evangelizar también esos informes que siempre brindamos. Tenemos que decir, mira, este promedio perfecto, yo te lo puedo brindar, pero no es trascendental, porque ahí no cabe el máximo ni el mínimo, o sea, se pierde todos estos indicadores. Así que esto que dices de verdad me encantó como lo dijiste, es el enemigo de los informes. Muy Sí, sí. bueno eso, excelente. Ahí te tengo otra pregunta de Irina, y con esto sí vamos cerrando porque nos quedan 2 minutitos, 3 minutitos. Bien. Entonces, si los chicos me ayudan para ir haciendo la encuesta, les agradezco. Dice acá, Irina, lo tengo bien pequeño acá, déjame ampliarlo, perdona. Dice, si el scope del equipo es solo para determinar endpoints que interconectan con otros servicios de otros equipos, ¿recomiendas usar algún tipo de stub para esas interconexiones? ¿Estamos falseando los resultados de las pruebas de carga? Bien. Es buena pregunta. Uh -huh. ¿Alguna estrategia? O sea, es buena porque es compleja. Porque es una de esas situaciones complicadas.
de vuelta depende del objetivo que estás persiguiendo. Si lo que queremos, por ejemplo, tengo este componente, por lo que entendí, ¿no? Tengo este componente que en el medio hace una invocación a otro componente, pero yo estoy probando este. Si mi objetivo es mejorar este, lo que puedo hacer es hacer un stub, poner que este responde, y ese stub que sea sumamente tonto y responde inmediatamente, o que responda, y acá quizá el promedio me sirve, que responda en el tiempo promedio que suele responder. O que tenga un randómico en el sleep, le ponemos un randómico entre tanto y tanto. Pero simular de que hay una espera, porque la espera puede jugar a favor o en contra del comportamiento de este. ¿Sí? Entonces, pero de nuevo, yo creo que es dependiendo de qué es lo que quiero analizar, qué posibilidades tengo de utilizar el componente real. Hay como muchas variantes y me parece que no hay una respuesta única. Nosotros en algún caso hemos utilizado algún stub con esta estrategia de decir, implemento algo que responde en 1 segundo porque el tiempo promedio es 1 segundo. Y yo quiero ver cómo este componente responde cuando este otro le responde en 1 segundo. ¿Sí? Y mejorarlo a partir de ahí. Pero... Perfecto. Bueno, se han animado acá, Fede, se han animado. No sé si quieres responder alguna otra. Estamos en tiempo, yo debería ir cerrando. Lo que los animo es a que me busquen. Estoy generalmente activo en LinkedIn y en Twitter. Me encuentran fácil, Federico Toledo. Y de verdad, puede ser que demore un poquito en contestar, pero me gusta difundir lo que uno ha tenido la chance de aprender, ayudar a otros a crecer, estar en contacto. Todos nos podemos dar una mano. Creo que de eso se trata y todos en Latinoamérica compartimos necesidades y creo que la forma de salir adelante es apoyándonos entre nosotros. Así que aprovecho en este sentido a felicitarlos por la creación de esta comunidad que me parece que va muy alineada a ese espíritu. Así que muchísimas gracias, Delvis, Leandro y el resto del equipo, todos, que están haciendo un trabajo fundamental en esto. Muchísimas gracias a ti, Federico. De verdad, contar contigo y con tu experiencia en estos espacios nos ayuda mucho a nosotros, ¿sabes? Porque estamos en esto, es como tú dices, es para ayudarnos y para tratar de compartir todo lo que sabemos. Y eso también es lo que queremos en el grupo. Muchas gracias, Federico, de verdad que sí. Gracias por este espacio. Y entonces, bueno, hay otras preguntas, pero como siempre hacemos, las vamos a dejar y cuando subamos el vídeo a YouTube o en Facebook, ahí vamos a responder esas preguntas. Ninguna se quedará sin responder. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dar tiempo a crear la encuesta en Facebook para que entonces voten por la pregunta más interesante y esa pregunta más interesante es la que se llevará la tarjeta de Amazon que estaremos sorteando en la tarde de hoy. Y entonces, bueno, yo me despido de todos, Luis. Cuídate Muchísimas mucho. gracias. Muchas gracias. Pasen bien. Entonces, chicos, seguimos acá nosotros. Les quiero proponer que mientras vayan creando la encuesta en Facebook, les voy presentando algunos anuncios. Como siempre les decimos, son bienvenidos a escribir para el blog de nosotros, J-Miller en español. Acá pueden escribirnos a nuestro correo con alguna propuesta que quieran compartir o que quieran escribir. ¿Ok? Es importante el tema de las reglas que tenemos en nuestra comunidad con respecto a los posts que en ellas se van a hacer. Aquí existen ya un conjunto de reglas, ya están implementadas en la comunidad, así que cuando vayan a hacer un plot ahí confirmen esta cantidad de reglas que tenemos. No son tantas, son solamente 4. Importante, siempre que quieran también interactuar en nuestro canal de Slack, son bienvenidos. Ahí respondemos un poco más directos a las dudas. Y como decía Antonio, si no quieren compartir esa aplicación, esos datos públicamente en Facebook, pues lo podemos hacer a través de Slack directamente entre las personas que nos van a ayudar. Entonces, anunciar. Hace unas semanas dimos los premios de la competición online J-Miller en Scripting Day. Queremos hacerlo un poco público acá desde J-Miller en español. Los equipos ganadores. Tenemos al equipo Novatos de Bolivia, que fue el primer lugar. El segundo lugar fue para el equipo Cucum de México y el tercer lugar fue para un equipo de Colombia, el Virtual Pros CH. Así que muchísimas felicidades a los ganadores y ya tienen sus premios respectivos, así que espero que lo disfruten y que el próximo año entonces se animen otros más a participar en la competición. También, bueno, agradecer a todas las empresas y organizaciones que apoyaron esta iniciativa, Qualify, Squadvisory, Qualistream, SQL, Qualitas Team, la Universidad Senfotec en Costa Rica y Bright Test.
Y también, por supuesto, a todos los speakers que estuvieron con nosotros participando en la competición, Mercedes, Cariné, Antonio, Carlos, Leandro, Ignacio, Nicole, Guillermo Skriller, Cristal y yo. Y también a todos los jueces que estuvieron participando, evaluando por más de 2 semanas cada uno de estos scripts. Fueron muchísimas soluciones los que se entregaron y tuvimos que dedicar muchísimas horas, así que le agradecemos ese tiempo que dedicaron a la evaluación de cada uno de los scripts. ¿Okay? Y bueno, como siempre, ya saben, si necesitan, por ejemplo, conocer un poco más de JMeter, de Performance Testing, existen diferentes canales de los miembros de nuestra comunidad, como por ejemplo el canal propio de nosotros de JMeter en español en YouTube. También tenemos el canal de Señor Performance, de Leandro Meléndez en YouTube también, el canal de Antonio Jiménez. También tenemos mi página en Facebook del Elvis Echeverría, que tengo diferentes cursos y videos relacionados con JMeter, optimización web, performance testing. Y también, como mencionaba Federico, les invito también a que sigan a Federico en este blog que él tiene, federicotoledo.com, federico-toledo.com. Es un blog genial, ha escrito ahí desde el año 2016, tiene muchísimos posts, así que los invito también y por supuesto a que escuchen también el post de Federico Toledo en esta URL que les muestro ahora. Bien, entonces, bueno, no sé si estamos listos para los resultados. Me dejan saber si ya respondieron cuál fue la pregunta que salió ganadora. No sé si Carlos o Antonio estará apoyando por ahí. Ahora déjame checar. Hola, Luis, déjame checar si ya respondieron. Ahí estamos verificando. Parece que no se creó el poll correctamente. Algo falló aquí. ¿Les parece bien si pegamos las preguntas y les damos chance que respondan 1 hora? Dale, perfecto. Lo hacemos así, ¿verdad? ¿Te parece bien? Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿A qué hora te propones? Yo digo que lo pongamos, lo volvamos a hacer el poll, un nuevo poll, y lo cerremos a la 1 de la tarde del día de hoy. Le pongamos el anuncio y a la 1 el que tenga el mayor número de likes sería la respuesta ganadora. Perfecto, entonces. Entonces, nos vemos a esa hora y estén atentos entonces a la encuesta para que sepan cuál es el ganador. Así que también los invitamos a que voten por la pregunta más interesante. Así que nada, nos despedimos. Espero que pasen bien y nos vemos en el próximo webinar en enero. Chao, cuídense. Hasta luego, gracias, Luis. Hasta luego a todos.